Aprovecho para presentarme. Mi nombre es Pablo Collado. Actualmente ahora estoy ingresando con la cuenta del partido, pero pertenezco a Políticas para la República y me desempeño como asesor de los concejales en materia de comunicación y también acompañando a la Secretaría de Comunicación del partido, y voy a estar haciendo las veces de moderador en esta charla. Un par de cositas para tener en cuenta, para ordenar un poco cómo va a ser la dinámica del Ateneo. Durante la presentación lo que vamos a pedir a todos es que silencien sus micrófonos, eso para por ahí evitar ruidos molestos. Así que eso, el tema de las cámaras no hay ningún problema que lo mantengan, pero sí los micrófonos sí vamos a pedir que lo silencien. Las preguntas que ustedes que les vaya surgiendo a través de la presentación, lo que pedimos es que lo hagan a través del chat, que utilicen el chat solamente para hacer preguntas, que el expositor las va a responder al final. Yo me voy a encargar de poder ir recabando las preguntas y al final de la exposición, para que sea de una manera más ordenada, Pedro va a ir respondiendo las preguntas. Para volver a recordarles, la presentación está siendo grabada con vistas a después darle publicidad. Bueno, como saben, esta charla fue organizada desde el Partido Políticas para la República y en conjunto también con Pedro, que nos estuvo acompañando en un proyecto que más adelante va a comentar uno de los concejales presentes. Dentro de los presentes está Armando Sánchez, que es quien preside el partido en Entre Ríos, así que nada más que para pedir una presentación, un saludo formal, le cedo la palabra un momento a Armando. Sí, gracias Pablo. Y bueno, sí, más que nada agradecerles a todos los que están participando. Este ámbito es un ateneo que venimos haciendo desde el partido. Algunos ateneos lo hacemos para miembros activos internos del partido y algunos, como queríamos ofrecerlo a toda la ciudadanía para que se empiece a hablar, en este caso, por ejemplo, de la infraestructura de datos espaciales, que es tan importante que en Paraná, puntualmente, no se está trabajando prácticamente nada, y en Entre Ríos muy poco, y es la idea que bueno, ser también uno de los que apuntemos a que esta tecnología se empiece a aplicar, porque es muy valiosa, ya lo vamos a ver en lo que nos comentará Pedro. De hecho, agradezco a Pedro que se haya sumado a aportarnos, no solo en los proyectos que estamos presentando sobre esta tecnología, sino también aportar a la ciudadanía desde el partido para esto que queremos ofrecerles a todos. Así que simplemente agradecerle a Pedro y agradecerle a todos los que están participando y decirles que bueno, este es uno de los ateneos que queremos hacer de manera periódica, ofreciendo diferentes temáticas para debatir y para tocar ciertos temas que queremos implementar y que se empiecen a trabajar en la ciudadanía, ¿no? No solo para Paraná, sino como Entre Ríos también. Muchas gracias. Gracias a vos, Armando. Bueno, como bien decía, Armando, la charla un poco se enmarca dentro de la presentación de un proyecto de ordenanza para crear la infraestructura de datos espacial en la ciudad de Paraná. Así que aprovechamos que también está Emiliano Murador, que es concejal del bloque Paraná Futura, para que comente también brevemente cómo surge la iniciativa, para poner también un poco más en marco cómo surge también esta charla. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por participar de esta iniciativa. Como decía Pablo, soy Emiliano Murador, soy arquitecto y bueno, concejal por el bloque Paraná Futura del Partido Políticas para la República, junto con Anabel Beccaría, también casi arquitecta, que nos está también acompañando en las reuniones. Y sí, este proyecto de alguna manera viene a querer resolver una falencia que vemos, que veníamos primero como profesional, segundo como miembro del partido y parte de un equipo que empezó a estudiar, a analizar la ciudad, a tratar de hacer un diagnóstico para encarar propuestas, proyectos y soluciones. Es nuestra forma de hacer política.
que queremos, digamos, siempre ir con propuestas concretas a una elección, y por eso desarrollamos un programa de gobierno antes de las elecciones. Y en el ir conociendo la ciudad empezamos a ver, ¿no?, la falta de datos, el cruce de datos, de la sistematización de datos, que permitiesen de alguna manera poder, de una manera más, hacer una realidad más simple, que permita poder planificar, poder tomar decisiones. Pero como lo decía hace un ratito mi colega, ¿no?, la falta de planificación que hay en Paraná, es una ciudad que carece de un plan urbano, tiene algunas herramientas, pero que no terminan de resolver o responder la necesidad de un horizonte, de planificar un horizonte y una visión de ciudad que tenemos que desarrollar, ¿no? Y esta herramienta de la infraestructura de datos espaciales, que tiene como base el uso de la tecnología que hoy se dispone, ¿no?, a través de, diferentes tecnologías no aplicadas, en conjunto justamente, sistematizado, organizado, puede permitir ordenar la información que está, muchas veces está y otras veces no está, pero la que está a veces está dispersa. Y es lo que vemos también en el municipio, hoy ya como concejales, seguimos encontrándonos con situaciones de falta de información o de información que no es clara o de información que no es coherente, dependiendo de la fuente. La misma información no coincide a veces, depende quién te la dé, quién te la presta. Hace un ratito Luis comentaba un poco esta cuestión también del conocimiento de la gente, que no se traduce quizás en una base de datos para que trascienda la función de esa persona. Una vez que esa persona deja de trabajar, se retira, muchos conocimientos empíricos dejan de estar al alcance de la generación que viene, ¿no? Entonces, un poco esto lo vemos como dice el título, ¿no?, una herramienta de trabajo para la gestión pública y también privada, porque apuntamos con el proyecto a poner a disposición de la población también esta base de datos, que sea accesible, no solo de trabajo interno para el municipio, sino también para cualquier interesado que pueda hacer uso de esos datos y poder generar incluso de forma independiente distintas herramientas que pueden ser de aplicación práctica para la ciudadanía en general, o para los estudiantes universitarios de distintas disciplinas, conocer esta información sistematizada, organizada, fidedigna, sobre todo, puede resultar un mecanismo o una herramienta muy útil. No quiero entrar en detalles porque quizás voy a estar citando algunos conceptos o explicaciones que Pedro nos va a clarificar seguro con mucha más precisión. Aprovecho a agradecerle de mi parte también a Pedro por su aporte desinteresado que vino como anillo al dedo cuando se contactó con nosotros al conocer nuestro proyecto, porque nos ayudó a perfeccionarlo, a mejorarlo, a tener un proyecto más acabado para presentar en el Consejo, y hoy sigue colaborando de esta manera con nosotros, así que enviar el agradecimiento a Pedro. Y bueno, creo que sin más preámbulo, le dejo la palabra para que pueda desarrollar esto. Muchas gracias. Gracias Emi. Bueno, como bien decía, ya ahora sí entramos de lleno en la presentación, nada más que para comentar quién va a ser el que nos va a dar esta charla. Pedro Arriondo es ingeniero en sistemas de información, magíster en ingeniería en sistemas de información, consultor en infraestructura de datos espaciales y sistemas de información geográfica, es ex docente de la Cátedra de Sistemas de Información Geográfica en UTN Facultad Regional Santa Fe, director de proyectos finales de la carrera en UTN Facultad Regional Santa Fe, autor de papers y artículos sobre IDE y miembro de la infraestructura de datos espaciales de Santa Fe desde su creación. Así que bueno, Pedro, te dejamos la palabra
Y solamente para recordar, para aquellos que se incorporaron hace un momento, las preguntas se hacen solamente por el chat y al final de la presentación Pedro estará respondiendo las preguntas puntualmente. Muy bien. Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos. La idea va a ser dar una charla amena, informal, con el menor de contenidos técnicos, porque es una temática amplia, transversal, que abarca muchas, múltiples disciplinas, pero creemos que es muy importante que la ciudadanía y los profesionales afines puedan conocer, quienes no la conocen, y tratar de hacer su aporte como ciudadano o como profesional. Desde mi lugar, básicamente como miembro de la infraestructura de datos espaciales de Santa Fe, desde 2005, desde la creación del IDEF, yo vengo trabajando en la IDE, en una IDE que fue pionera a nivel nacional, y la idea es llevarle conceptos de una manera sencilla, con ejemplos muy prácticos, una presentación muy gráfica, tratando de no abarcar todos los conceptos y no en demasiada profundidad, sino que tal vez buscando despertar el interés en ustedes y generar una ida y vuelta, y que esto sea un disparador. Entonces, de esta manera, y con estos ejes, vamos a dar comienzo a esta charla, que va a tener como agenda, bueno, una introducción. Cuando uno habla de infraestructura de datos espaciales, primero tenemos que dar a conocer cuál es la base de esto, que es la información geográfica, qué significa la información geográfica, y después nos vamos a dar cuenta cómo hoy en día estamos rodeados de información geográfica. Luego, bueno, introducimos de lleno el concepto de infraestructura de datos espaciales con un desglose de los conceptos más importantes, todo esto tratando de hacerlo de una manera muy simple y gráfica, para que ustedes lo comprendan, sus objetivos, sus beneficios, y luego, bueno, redondeando estos conceptos, dando a conocer al menos desde mi punto de vista, basado en mi experiencia, en cómo esta herramienta puede ayudar, ser un aporte fundamental a lo que es la gestión del territorio. Y esto lo voy a hacer a través de casos prácticos, sencillos, gráficos, muy simple. Bueno, como les dijo Pablo, después van a poder hacer sus consultas, podremos profundizar en aquellos temas que más les interese, y después, bueno, queda el contacto abierto para que sigamos aportando a esta temática ausente o no tan desarrollada, tanto en Paraná como en la provincia. Así que bueno, comenzamos con la definición de información geográfica, diciendo que, bueno, una frase común para todos, que una imagen vale más que 1000 palabras. Siempre en las presentaciones de lo que es información geográfica, sistemas de información geográfica o infraestructura de datos espaciales, donde uno cierra los ojos y lo asocia con mapas, con imágenes, gráficos con colores que tienen significancia. Bueno, nosotros, los especialistas en el tema, utilizamos esta frase para describir. Y aquí es donde tenemos una imagen actual, real, que tiene, si la profundizamos y la miramos bien, tiene una gran significancia. Y son los focos de incendio que se han dado, de público conocimiento a lo largo del territorio nacional. Esta es una foto tomada por la NASA y luego procesada por organismos nacionales, y data del 17 de septiembre de 2020. O sea, es una imagen actual. No son focos, los puntitos rojos son focos de incendio. Acá tenemos una captura más cercana con otro fondo. Esto es una base de imagen satelital de Google, donde yo hice foco en lo que es nuestro territorio.
considerando siempre la fecha. Siempre es, en lo que concierne a información geográfica, siempre es importante, entre otras cosas, la fecha, la marca temporal de esa información geográfica. Si nosotros tomamos información, seguramente si nosotros nos remitimos información de estos datos en otra fecha, esos puntitos que indican incendios podrán variar. Esto corresponde puntualmente a observaciones del periodo del 10 al 17 de junio. Bien, entonces, ¿qué es la información geográfica? Para decirlo de una manera sencilla, sin conceptos formales, la información geográfica es información que refiere a lugares sobre la superficie de la Tierra. Entonces, esta información nos brinda conocimiento sobre qué es lo que hay en un lugar determinado y dónde se ubica. Entonces, el qué podrá ser un objeto que denominamos objeto geográfico y el dónde nosotros lo puntualizamos a través de coordenadas. Esas coordenadas, bueno, pueden ser latitud, longitud o metros en X o Y. Y no, son detalles que no vamos a profundizar, pero cuando uno captura un punto o hace una búsqueda en Google Maps, o saca hoy en día las fotos que tienen las coordenadas de la ubicación, bueno, esas coordenadas es la dirección de ese lugar sobre la superficie de la Tierra. Eso es la información geográfica. Y aquí yo destaqué 3 conceptos que son base del por qué la dimensión, la importancia, la relevancia de la dimensión del concepto de la información geográfica, que después nos va a conducir a las infraestructuras de datos espaciales. Estos 3 conceptos básicos nos indican que todo fenómeno o evento se produce en un momento y en un lugar. Y más en lo que concierne a la gestión del territorio. Fíjense que hablamos de territorio, una extensión sobre la superficie de la Tierra. Todos los eventos ocurren sobre un lugar, sobre la superficie de la Tierra. Más del 90% de los datos existentes en las bases de datos de las administraciones refieren a sucesos sobre un lugar, sobre la superficie terrestre. Y más aún, ya todo esto lo vinculamos con la globalización, con Internet, que llega a todos lados, nos ha facilitado, nos lleva a la tecnología, nos une, nos transmite mayor información, mayor alcance. Bueno, eso implica también un mayor componente espacial. Entonces, todo esto hace que nosotros, los organismos de las administraciones, cuenten con una gran cantidad de información geográfica que puede servir para mejorar las gestiones de gobierno. Entonces, ¿cómo se lleva se captura la información geográfica desde lo real, o sea, desde el terreno hacia lo digital? Lo que se hace es, bueno, se captura, se modeliza, se abstraen los conceptos que son de interés, y a eso se lo va digitalizando en distintas capas, como las capas de una cebolla. Y se les va superponiendo esas distintas capas, con distintos temas, distintos conceptos, según la necesidad, y al superponerlos uno puede sacar conclusiones y tomar decisiones. Entre esas temáticas están los datos de elevación, límites, medio ambiente, localización, economía, sociedad, educación, etc. Todos conceptos que son ejes de las administraciones y deben conducir sus tomas de decisiones. Todas estas temáticas tienen información sobre la superficie del terreno que se puede superponer y que permite una mejor observación. Entonces, ¿cuál es la importancia de la información geográfica en la actualidad? ¿Por qué es el auge de la información geográfica? ¿Por qué hablamos hoy de estos conceptos? Porque la sociedad nos demanda desafíos, y la información geográfica, gracias al soporte que hay atrás de la tecnología, permite que estos desafíos se puedan afrontar de una manera más eficiente.
todos estos temas que son hoy de interés en la actualidad, protección del medio ambiente, salud, educación, incremento de seguridad, mejora del transporte, desarrollo socialmente justo, ampliación de servicios a los ciudadanos, y etcétera, 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 permite que quienes tomen decisiones puedan identificar dónde están las necesidades y poder intervenir de una manera eficiente. Y después evaluar los resultados y ratificar o rectificar estas decisiones. Estos conceptos los modelé en un gráfico, donde tenemos a la izquierda los desafíos. Puede haber los desafíos, acá yo cité algunos, pero los desafíos son diarios y son cada vez más acuciantes. Las demandas son cada vez más urgentes. Entonces los tomadores de decisiones necesitan contar con información geográfica que debe tener y debe cumplir ciertos criterios. Esa información geográfica debe ser identificable, debe ser apropiada, accesible, integrada. Después vamos a ver cómo una administración puede obtener a través de una infraestructura de datos espaciales satisfacer estos objetivos. Que la información geográfica sea la correcta, la adecuada, y que esté al momento que se la requiera para poder accionar, para que los tomadores de decisiones puedan accionar en consecuencia de manera correcta, apropiada, y que puedan monitorear los resultados, evaluar impactos, etcétera, etcétera, y mejorar la gestión de gobierno, lo que en definitiva mejora la calidad de la ciudadanía. Es ahí donde comienza a aparecer el concepto de infraestructura de datos espaciales. El concepto de infraestructura es un concepto amplio, donde surge la necesidad de una IDE en una gestión de gobierno. Y esto es una frase que es mía, basada en la experiencia de mi IDE en Santa Fe y en otras IDEs que han surgido. Por lo general, la experiencia indica que la necesidad de una IDE se pone de manifiesto cuando surge. Ahí yo puse fui redundante porque en realidad en vez de necesidad no quise ser tan crudo y poner emergencia. En Santa Fe el punto de inflexión fue la inundación de 2003. Ahí es donde se comienza a trabajar. Fue como un sacudón para la gestión de ese entonces, y ahí es donde se hace una gran convocatoria de profesionales y se comienza a trabajar en consecuencia. Fíjense que ahí, en ese gráfico, ese eje central, ese gráfico de capas, sería la infraestructura de datos espaciales, y los diferentes nodos de los satélites son los diferentes organismos que pueden aportar información geográfica, siendo estos nodos parte de las administraciones o externos, como podrían ser otros gobiernos colindantes, empresas privadas, universidades, grupos de investigación, etc. La información geográfica puede ser provista, si está bien ordenada, si está bien conducida, si es homogénea, puede ser provista por cualquier nodo, por cualquier organismo que trabaje con información geográfica. La IDE permite esto, la interacción de manera sencilla y homogénea. Pero insisto, lo que uno por ahí busca transmitir es que se trata de no llegar a ese punto en el cual una necesidad, una emergencia genere ese sofocón, ese punto de inflexión. La idea es tratar de anticiparse y cuando nos encontramos ante estas necesidades, ya estar preparados, ya tener la información apropiada, identificada, accesible en tiempo y forma para los tomadores de decisiones. Eso es el mensaje que por ahí uno trata de llevar. Pero bueno, después vamos a ver donde por ahí hay trabas que se encuentran dentro de estos elementos que conforman la definición de una IDE, que es un conjunto de conceptos. Estos conceptos, más o menos,
son políticas, acuerdos, estándares, tecnologías y personas que trabajan de manera coordinada, ordenada, para facilitar el acceso a la información geográfica. Esto, fíjense que es acá está mostrado en la presentación de una manera muy sencilla, pero si ustedes analizan cada concepto, cada palabra dentro de ese conjunto, van a ver que es un mundo en sí, políticas, acuerdos, estándares, tecnologías, personas, bueno, son conceptos muy amplios, y de allí el título de infraestructura. Estos conceptos amplios y transversales deben acordar y deben ponerse a trabajar de manera mancomunada para facilitar el acceso a la información geográfica. Y así poder intercambiar y compartir datos espaciales entre los interesados. Entonces, esto que está descrito de manera muy sencilla, atrás tiene una gran complejidad. Básicamente se suele definir a la IDE como un conjunto de 3 dimensiones, una dimensión humana, una dimensión tecnológica y una dimensión de gestión que se mantiene, que constituye el rol de mantener la unidad de las partes. Es el pegamento de las partes. En la humana tenemos quienes producen la información geográfica, tenemos los usuarios de esa información geográfica, los técnicos profesionales, etcétera, y demás colaboradores, y bueno, y la voluntad de trabajar. Dentro de la tecnología, bueno, además de la infraestructura tecnológica, es decir, equipos, aplicaciones que permitan generar y analizar información geográfica, también están los datos en sí, están los metadatos, que son los datos que describen esos datos. Hoy yo les dije, cuando comencé la presentación, que les mostré una imagen de los incendios, les hice hincapié en la fecha, porque no es lo mismo esa imagen en tal fecha que en otra fecha. Y si yo veo solo un mapa, sin esos metadatos, sin esa información, puede que esa imagen no me termine sirviendo. Entonces hay muchos conceptos que deben trabajar de manera conjunta para que una IDE sea realmente útil y que pueda ofrecer información geográfica a quienes la necesitan en el momento que la necesitan. De una manera sintetizada, los objetivos de una IDE, tenemos como que el primer objetivo es que una IDE busca compartir. Es lo que se denomina como beneficio la democratización de la información y del conocimiento. Compartir es facilitar y coordinar la información y el intercambio. La experiencia marca que esos nodos que nosotros habíamos visto hoy, por inercia o por historia, suelen trabajar como islas, donde son dueños de su información o tienen sus propias metodologías de trabajo, y compartir o exteriorizar esa información hacia otros pares no es tan sencillo. Entonces una IDE viene a armonizar ese intercambio, esa cooperación, para que todos seamos beneficiarios tanto de la información como del conocimiento que generamos. Ya vamos a ver después los beneficios, los otros beneficios y grandes beneficios que genera una IDE. También ayuda a fomentar el conocimiento y ampliar el conocimiento de la realidad del territorio. Si yo en una IDE concentro los datos, en un mismo lugar concentro los datos de educación, de salud, de las gestiones de gobierno, de espacios verdes, catastros, etcétera, de seguridad, etcétera, de otros organismos, superpongo datos de hidrografía, de imágenes satelitales. Bueno, yo tengo un conocimiento del territorio muy detallado que me permite tomar decisiones de manera más acertada, ya que tengo toda la información que requiero. Otro de los objetivos es fomentar
no solo compartir información, sino que también hay que fomentar el conocimiento y el uso de la información. Hoy describía un asistente, Luis, también como por ahí estamos acostumbrados a que el conocimiento se lo lleva a una persona y no es transmitido. Bueno, en una IDE se busca eso, transmitir el conocimiento, para no redoblar los esfuerzos. La idea es que lo que sabe uno lo transmita, porque ese conocimiento de alguna manera es devuelto. También ayuda a plantear y a resolver los problemas. Es más fácil ver los problemas, identificarlos y solucionarlos cuando uno tiene la información correcta al alcance de la mano. Y bueno, en definitiva, se optimiza la toma de decisiones públicas. Como beneficio, bueno, es la consecuencia de que persiguen estos objetivos: la democratización, tanto de información como de conocimiento, acceder de manera eficiente a la información geográfica, reutilizar. Esto parece sencillo, fácil y común, pero no es así. Muchas veces un organismo por ahí necesitaba información de parcelas o ejes de calle y lo obtuvo de un lugar, uno lo consiguió, lo aportó, se trabajó sobre eso, después otro organismo también lo tiene y lo genera. Entonces, compartir y saber dónde, si yo necesito tal información, saber a dónde tengo que acudir, a quién consultar, bueno, todo es más sencillo y hablamos todos un mismo idioma. Y después vemos que esa superposición de datos coincide. Sí, eso es lo que logra una IDE. Y bueno, en todos lados, en todos los congresos, todos los materiales de estudio y eventos buscan esto, el soporte al desarrollo sostenible y mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, es lo que se percibe en una IDE. Y acá tenemos un resumen muy sencillo, gráfico, que es de los beneficios, que es ahorro de tiempo, esfuerzo y dinero. En definitiva, es dinero de los contribuyentes, dinero de todos, redoblar esfuerzos, no tener que tener 3-4 veces la información, saber dónde está, mantenerla actualizada, mantener vivo ese equipo de profesionales, que los hay, pero muchas veces está por ahí perdido, desganado, mantener esa sinergia profesional. Bueno, en definitiva es beneficio para todos, tanto para los tomadores de decisiones como para los ciudadanos. Esto requiere un fuerte cambio de actitud, porque, como dije anteriormente, hay formas de trabajo que uno trae. Bueno, acá se requiere de una gran apertura y mucha responsabilidad sobre los datos. Esos datos sirven para tomar decisiones importantes. Entonces, los datos deben ser generados y mantenidos bajo estándares que son internacionales, que son de fácil acceso, que son comunes, pero deben ser generados y mantenidos con responsabilidad por quien los genera. Bien, cuando uno inicia, en una administración se inicia una infraestructura de datos espaciales, se dice que hay a grandes rasgos dos etapas. Una etapa inicial, que se denomina basada en el producto, más enfocada en los datos, en la cual lo que se trata es de consolidar una base de datos espacial o geográfica, es decir, se hace un relevamiento de lo que hay o lo que puede haber y quién lo puede generar, quién puede aportar esos datos geográficos. Eso se tiene que identificar y se tiene que consolidar. Entonces se hace, una vez que uno tiene una base de datos de estas capas de información geográfica, se ofrece esta información a través de productos básicos, productos y servicios básicos, como es un sitio web con información afín, los metadatos, estos datos que yo les dije, en qué formato están las coordenadas, qué fecha, quién generó esa información geográfica, si necesito más información geográfica, a quién me dirijo, qué organismo la generó, hay un referente, un contacto, etcétera, etcétera. Bueno, un visualizador, es decir, un producto, una página web, voy a hablarlo bien básico, donde estas capas de información geográfica se puedan ver, el usuario la pueda ver y las pueda superponer y decir, yo necesito esta, bueno, la voy a descargar y si necesito mayor información,
digo, bueno, necesito, no sé, estos indicadores estadísticos. Bueno, estadística y censo lo tiene, lo generó tal contacto, tengo un correo, un teléfono, etcétera, etcétera. Eso es lo que busca generar en una primera instancia una IDE, y que eso se aceite y que sea una forma de trabajo, que sea un estándar. Y una vez que eso está generado y consolidado, la evolución va fluyendo hacia esta segunda etapa, donde ya la IDE se dedica a resolver las necesidades puntuales y a atacar proyectos más específicos, donde se pueden generar distintos tableros de control para los tomadores de decisiones, ya que la información está homogénea. Entonces lo que se hace ya es análisis para distintos fines, distintas temáticas. Se ofrecen servicios a los ciudadanos. La información, al estar ya procesada, se pueden ofrecer distintos tipos de servicio a los ciudadanos, como ser buscadores de objetos geográficos, como ser escuelas, centros de salud, centros de integración, puntos de cultura, educación, etcétera, etcétera. Bueno, a nivel municipal, la información del transporte público, etcétera, etcétera. Entonces, la evolución se va dando de manera natural y se ofrecen cada vez más servicios específicos y complejos. Ahora bien, acá es más donde concluimos en lo que hace al título y a la temática de esta charla, cómo la IDE nos sirve para gestionar el territorio y por qué yo introduje el concepto de federal. Bien, acá lo que vemos es dos gráficos centrales donde hay redes. Una red de colaboración entre distintos nodos u organismos o ejes que necesitan información geográfica y proveen, y cómo funcionan si no tuvieran una infraestructura de datos espaciales. Fíjense la cantidad de redes, de contactos que hay que generar si no hay un coordinador o un ente facilitador de esta información geográfica y de esta metodología y de estas herramientas. Todo es mucho más sencillo si tenemos un orden, si sabemos a dónde dirigirnos ante una necesidad puntual, y evitando esto, lo que yo decía, el sobreesfuerzo, la redundancia, lo que conduce en dinero, en definitiva. Porque el esfuerzo, el tiempo, la falta de información, en definitiva, nos perjudica a todos. Termina perjudicando a todos. Y cuando hay una IDE, se trabaja de una manera, a través de una red colaborativa federal, porque ahí vemos como un concepto central, pero es un concepto abstracto, el de la IDE. Cada nodo tiene un rol vital, cada nodo es parte de la IDE. Por eso es federal, es un concepto transversal. Entonces, cuando una IDE empieza a trabajar el concepto de infraestructura de datos espaciales, se instaura y se naturaliza en una administración, ya uno puede ascender y trascender y establecer redes y vínculos con otros organismos a distintos niveles. En este caso yo cité a nivel provincial, que sería una IDE de nivel superior, de otros organismos como pueden ser centros de investigación, universidades, llegar a la ciudadanía, el ciudadano como partícipe activo de la información geográfica. Otros organismos, bueno, IDERA, que es la IDE nacional, que es la infraestructura de datos espaciales de la República Argentina, el Instituto Geográfico Nacional, que también realiza trabajos y provee información geográfica que puede ser de interés a una IDE local, la CONAE con sus imágenes satelitales y sus trabajos, sus productos,
productos de relevamiento satelital sobre el terreno. Entonces, cuando uno trabaja de manera armónica, estos diálogos, esas flechas que ustedes ven que conectan los nodos, conforman lo que es la interoperabilidad, es decir, hablar un mismo idioma. En este caso, la IDE permite que Salud hable el mismo idioma que IGN, que CONAE, que IDERA, que la IDE de Entre Ríos, que una universidad, porque todos saben cómo comunicarse, cómo transmitir esa información. La información que genera y que utiliza uno va a ser muy sencillo que le sea de interés y que le sea productiva a otro nodo. Y aquí está lo que se denomina la pirámide de niveles jerárquicos de una IDE. Fíjense que abajo tenemos las instituciones, como pueden ser universidades, ONG también, donde hay un mayor relevamiento en campo, un trabajo en campo. Ahí en un nivel superior está el municipio, luego vienen las IDEs provinciales, luego las nacionales, regionales, y hay una IDE global. Y fíjense que a mayor detalle en los niveles básicos es donde está el campo, el trabajo en campo, y a medida que uno sube en los niveles, el objetivo es otro, sino que arriba hay menor detalle de esa información geográfica, pero ahí lo que se hace es emitir estándares, recomendaciones, es decir, generar las redes, la cooperación, la colaboración entre las distintas IDEs. Ya es otro el fin, es más el nivel de gestión en los niveles superiores. Todos los estándares, la interoperabilidad, todos nacen de esos niveles globales. Entonces, la IDE constituye un insumo estratégico en la toma de decisiones. El conocimiento del territorio hoy en día es una herramienta indispensable para que los gobiernos puedan brindar una toma de decisión más eficiente en temáticas de gran relevancia, como ser seguridad, el bienestar de la sociedad y el progreso de la ciudadanía. Entonces, el conocimiento territorial permite y hace a que una gestión del territorio, los tomadores de decisiones, puedan tomar acciones de una manera más eficiente, con menor porcentaje de errores o de toma de decisiones con fallas. La IDE favorece este diseño, la ejecución y control de políticas públicas locales. Y acá lo que voy a presentar, para que ustedes tengan una idea más visual, más gráfica, un caso específico de la IDE donde yo trabajo, que es la IDE de Santa Fe, sobre una temática puntual. Nosotros allá, al ya estar consolidados como IDE, lo que hacemos es, además de coordinar y ser facilitador entre los distintos nodos de la IDE, los distintos organismos, y conectarnos con organismos nacionales, municipales, ONG y demás, incluso privados. Bueno, también nos dedicamos a fortalecer la toma de decisiones a través de productos puntuales. En este caso, ante la emergencia COVID, uno de los productos que utiliza el gobierno provincial allá es un tablero de emergencia con información geográfica, donde muchos actores trabajan 7 días de la semana, entre ellos nosotros, para generar información de manera continua para la toma de decisiones y ver la evolución de lo que es la emergencia COVID que se ha dado en estos últimos meses. Es un producto puntual, donde trabajan actores de salud, se concentra mucha información de salud, están tomadores de decisiones de distintos organismos, se trabaja con los municipios y demás, y esto se genera distintos productos. Ahí lo que ustedes ven es una capa de información geográfica, pero en realidad acá a la izquierda hay una pila de capas con distintas fechas, donde se evalúan las evoluciones temporales, donde se pueden mostrar aquí a la izquierda las distintas capas de información de salud, donde cada
Una de estas capas puede ofrecer distintos tipos de información. Esto a los tomadores de decisiones permite ver en territorio las zonas cubiertas, dónde se accede, dónde tomar acciones. Acá a la derecha tenemos otra capa donde tenemos información respecto a lo que concierne a cantidad de respiradores, camas disponibles, camas ocupadas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un cúmulo de información generada por distintos actores que trabajan de una manera coordinada, colaborativa, seria, para proveer la información en tiempo y forma para los tomadores de decisiones. Este es un caso actual sobre el que se trabaja. Ahí tenemos otra capa de información geográfica a la izquierda, eso a nivel distrito. A la derecha están indicadas la cantidad de ciudadanos de la provincia citando los países que visitaron, porque bueno, se tomaron acciones en función de las zonas de riesgo a nivel global, etcétera, etcétera. O sea, acá lo que hago yo es capturas de capas. Acá usamos como información base toda información de la provincia de Santa Fe, toda información que está en el IDEF, esas capas base de rutas que se ven, de hidrografía, todo eso es información de la IDE de Santa Fe. Acá en este caso, como es una imagen global, se usa como base OpenStreetMap. Fíjense que yo superpongo capas globales y locales de una manera homogénea, sin ningún problema, al instante, porque hablamos el mismo idioma, es decir, usamos estándares que nos permiten esta interoperabilidad. Como otros casos o productos, proyectos importantes, actuales de la IDE de Santa Fe, bueno, citamos un nomenclador único de calles, que es un proyecto en el cual se le provee infraestructura y conocimiento a los municipios de la provincia de Santa Fe en pos de generar y enriquecer una base única de calles para la provincia de Santa Fe. Eso lo que permite es que haya un único callejero provincial generado y mantenido por quienes tienen la información real y actualizada de las calles, que son los municipios. Este es un proyecto con financiamiento externo que va más allá de... El objetivo principal es esta consolidación de esta base única de calles, pero a la vez se le provee infraestructura que permite gestionar a los municipios sus otras capas de información geográfica, como ser luminarias, etcétera, redes de servicios, etcétera, etcétera. Entonces se integran los municipios a la IDE provincial. Otros proyectos actuales son, bueno, de conectividad, donde se busca llevar internet a barrios populares. También se trabaja con información de comunicaciones, de información de límites que son provistos por catastros, indicadores de estadística, etc. Es decir, yo cito estos proyectos porque son relevantes y donde la IDE lo que hace es facilitar la superposición de información geográfica de estos distintos actores. Después los proyectos de escrutinio con tableros de control para mostrar ese seguimiento del proceso electoral. Después, la provincia de Santa Fe permite el registro voluntario de los ciudadanos para que puedan acceder a trámites. Entonces, la IDE de Santa Fe ofrece productos para que el ciudadano, si así lo desea, pueda indicar sus coordenadas, su domicilio, para que se le presente la infraestructura cercana, infraestructura provincial cercana a su lugar de interés, que sería su domicilio. Otro producto, bueno, son alertas meteorológicas en trabajo conjunto con Protección Civil, gestión de cortes programados con lo que es la empresa provincial de energía, donde un operador puede delimitar polígonos que indican las zonas que van a ser afectadas por cortes de suministro eléctrico, y esto luego se da difusión a los medios de comunicación.
Y bueno, si vamos a ejemplos locales en nuestra zona, bueno, esto está sacado del sitio web de la Municipalidad de Paraná, donde hay servicios. Yo los cité porque son servicios que se brindan aquí, sobre los cuales se lleva una cierta gestión en estos temas, y si uno los observa, cada uno de estos servicios tiene información geográfica que podría ser generada como una capa y ser superpuesta para que esté accesible tanto a tomadores de decisiones como a la ciudadanía en general. Esto para distintos temas. Uno puede, un ciudadano puede saber conocer los recorridos de colectivo, se podrían llegar a planificar las obras, tanto de obra sanitaria como de luminarias o trabajos sobre la cinta asfáltica que pudieran llegar a afectar el normal desenvolvimiento de la ciudadanía, etcétera, etcétera. Es decir, yo cito acá ejes con el afán de que los interesados puedan tal vez idear o proponer cómo la infraestructura de datos espaciales podría colaborar para mejorar la gestión en estos aspectos. Entonces, para ser un poquito más didáctico y más concreto, podemos acá, yo puedo citar un caso en el cual la comuna necesita o se plantea la posibilidad de abrir o redefinir sus unidades municipales. Yo a esa imagen de la derecha también la saqué del sitio web del municipio. Entonces, al visualizar información geográfica y al tener información, por ejemplo, de demografía, superficie, uso del suelo, etcétera, etcétera, uno podría, como tomador de decisión, evaluar dónde es más necesario, eficiente, o dónde sería ideal abrir o diseñar una nueva unidad municipal. O y bastaría con las que están y sería más adecuado, eficiente, redefinir sus límites. Entonces se evalúan superficie, demografías, necesidades, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un ejemplo básico, sencillo, donde seguramente alguien especializado en el tema me puede decir que falta mucho más información para tomar este tipo de decisiones, pero esto es básico y, insisto, es para despertar el interés y abrir tal vez la cabeza al imaginario de los profesionales para que vean cómo la información geográfica puede colaborar en estos temas. Tal vez otro caso que yo planteo, también básico, sencillo, acotado, es, por ejemplo, evaluar la construcción de un puente sobre un arroyo. Entonces uno necesita información de cotas, modelos digitales de elevación, datos de la dirección de hidráulica para evaluar caudales mínimos, máximos, etcétera, datos de lluvia, tipos de suelo, el impacto que tiene tanto ambiental como socioeconómico, impacto, estimar beneficios, hacer simulaciones si se pudieran, etcétera, etcétera. Tal vez esa creación, esa construcción del puente permite que servicios puedan aprovechar y hacer un tendido sobre esa infraestructura. Entonces ahí ya abrimos a tal vez empresas privadas, hacemos una convocatoria y todos estos distintos actores pueden comunicarse y colaborar si hablan un mismo idioma, que es el idioma propuesto por la infraestructura de datos espaciales. Un tercer caso podría ser la reparación o mejora programada, tramo. En este caso puse la red de agua potable, tranquilamente podría ser algún otro servicio. Entonces, en este caso, a través de simulación del impacto, podemos estar comunicando y notificando a los ciudadanos que van a verse afectados a través de notificaciones, o ver qué otros servicios se pueden verse afectados, o bien, ya que eso implica o puede llegar a implicar daños sobre una calle o sobre un lugar, sobre la superficie del terreno,
se podría convocar a otros organismos por si puede ser útil esta oportunidad para que realicen también mejoras o correcciones. Entonces esto requiere de una coordinación entre distintos actores y una infraestructura de datos espaciales puede proveer la información de manera adecuada en tiempo y forma. Este es un caso de Santa Fe, también es municipal, donde ellos tienen relevado un convenio con la empresa que tiene la concesión del transporte público, también tienen convenio con Google Maps, ellos tienen digitalizado los recorridos de las líneas de transporte, y el ciudadano puede encontrar su parada más cercana, puede localizar un recorrido, cuándo va a pasar el siguiente colectivo, el tiempo que le va a demorar llegar a su destino, etcétera, etcétera. Eso es a nivel municipal, es información que las empresas de transporte tienen y que podrían proveer. Bien, y ya finalizando, llegando a la parte final, bueno, vemos como una idea también posibilita que un ciudadano genere información geográfica y que sea un partícipe activo. ¿Cómo puede ser? Bueno, acá hay algunos ejemplos sencillos. El reporte de mini basurales, pérdida de agua, cloacas, desagües pluviales, tapados, cables cortados, problemas de luminaria, todo esto podría ser reportado por los ciudadanos, obviamente con una previa verificación de la veracidad de los mismos, pero lo que se quiere significar acá es que hoy un ciudadano con el teléfono puede también ayudar a colaborar y generar sinergia entre el ciudadano y la gestión. Hay experiencias en otros lugares, por ahí tal vez lo han sentido o han sabido de casos así con el tema de seguridad en otros lugares, por ahí implementados de una manera un poquito más somera, pero con una buena planificación de estos proyectos se pueden llevar a cabo y pueden ayudar a mejorar el bienestar de la comunidad. Bien, finalizamos la presentación y bueno, damos lugar a las preguntas. Pablo. Bueno, pero primero que nada, muchas gracias. Muy gráfico y muy, creo, amena la charla. Siempre, creo que vos lo decías en una entrevista de televisión hace unos días, uno lee infraestructura de datos espaciales y se imagina un montón de cosas técnicas, y en realidad es algo tan sencillo que explicándolo se vuelve tan sencillo. Creo que eso lo has logrado transmitir. En el chat han hecho algunas preguntas. Ahora que está finalizada también la charla, también pueden seguir haciéndolas. Yo las voy a ir leyendo y las voy a ir pasándoselas a Pedro. Había dos preguntas que son similares, una la hizo Bruno y otra Nahuel. Un poco creo que acabas de explicarlo hace un ratito, que dice: cuando se refiere al usuario que puede acceder a los datos, ¿se refiere a organismos públicos o a cualquier ciudadano? Y Nahuel preguntaba si en una IDE cualquier ciudadano puede generar información geográfica o solo los organismos públicos. Bien. Bien, en cuanto al acceso a la información, sí. Siempre yo lo menciono, está implícito, pero lo hago explícito, el tema de que siempre se protege la sensibilidad de datos. Pero lo que no es sensible es si hoy en día está en auge el concepto de datos abiertos. Entonces la información que generan los organismos es información pública, por lo cual es común y cada vez es más común ofrecer esta información a la ciudadanía. Se puede llegar a ofrecer de manera visual o también ofrecer la información fuente para que cualquiera pueda también tomar esos datos y generar nueva información, procesarla según sus necesidades. Y en cuanto a lo de si el ciudadano puede generar, bueno, creo que en el último slide estaba dicho, puede ser un partícipe o
generando, y también, bueno, un usuario de esta información geográfica. Muy bien. Emma Wagner preguntaba, dice, ¿con qué base configuraron el callejero en cuanto al sentido de calles, numeración de ambos lados, armado antes de georreferenciarlo? Un poco creo que se refiere más a explicar cómo fue un poco el proceso del... Sí, bueno. Pablo, discúlpame, yo quiero preguntarle algo. Cuando configuras un callejero, ¿qué es lo que tomás en cuenta para la configuración del callejero base para que después vos lo geocodifiques en cookies? Porque es muy importante el armado del callejero, por eso yo quería saber, Pedro, que es especialista, qué le hace hincapié, en qué arma el archivo, si lo arma en CSV, si lo arma en una tabla de Excel, o si directamente va a ODK Collector y lo colecta desde ahí con otro programa externo. Eso es lo que a mí, que estoy viendo que me está, digamos, costando más, es el armado de un callejero base. Por ejemplo, vi que en Santa Fe tienen uno que seguramente lo deben estar armando ustedes, o desde el grupo que tengan. Me refiero, si eso, ¿qué necesitas tomar en cuenta? Bueno, en realidad el proyecto del NUC, el nomenclador único de calles, parte de una base de datos callejeros que nosotros consolidamos proveniente de, por un lado, IPEC, es decir, el Instituto Provincial de Estadística y Censos, que a raíz de sus trabajos en campo, ellos fueron generando a lo largo del tiempo una base de datos de ejes de calle, y por otro lado una base de datos provista por catastro. Nosotros lo que hicimos fue consolidar. A un detalle aquí es que estos productores de esta información geográfica generaron esta información geográfica para sus fines particulares, es decir, no satisfacen los ciertos requisitos que hoy en día requieren los callejeros, como los que vos mencionabas, sentidos, etcétera, etcétera, la numeración y demás, el sentido de digitalización, orientación, etcétera, etcétera. Nosotros lo que hicimos fue consolidar de manera básica y ofrecerlo a través de este proyecto a los municipios, para que los municipios tomen como base lo que está y lo realicen dándote una respuesta más técnica a través de QGIS, una personalización de QGIS, y QGIS para el resto es les explico, es un producto de sistemas, un producto de software específico para sistemas de información geográfico que es gratuito. En la IDE de Santa Fe se utiliza todo software gratuito, excepto aquellos organismos que por ahí requieren de trabajos muy detallados, muy puntuales, muy específicos, con grandes volúmenes de datos, como ser, por ejemplo, la Empresa Provincial de Energía. Entonces, Emma, nosotros lo que hicimos fue que decir con aquellos municipios con los cuales tenemos convenio, que ellos mejoren y completen los callejeros de manera adecuada, con ciertos parámetros, y nosotros lo que tenemos es servicios de geocodificación, de búsqueda de domicilios, tanto directa como inversa, utilizando herramientas tecnológicas, tanto de base de datos como de motores de búsqueda, y usamos algoritmos de interpolación de domicilio. Es decir, nosotros cuando geocodificamos, para el resto también les digo, geocodificar un domicilio es cuando uno pone Almafuerte 540 Paraná, y el sistema les devuelve una coordenada que es la ubicación geográfica, es decir, la ubicación sobre el mapa de ese domicilio. EMA, nosotros lo que retornamos es un punto sobre el eje de calle y no sobre la cara de la manzana. Es decir, nosotros lo que buscamos fue resolver con lo que tenemos, que fue producido por organismos
que produjeron, que generaron esa información para fines propios y no para dar soluciones de geocodificación y de ubicación de domicilios. ¿Se entiende? Emma tiene anulado el micrófono. Sí, cualquier cosa que, para mantener un poco el orden, si hay alguna otra consulta que directamente se hace por el... Perdón, ¿sí? no sabía que lo tenía anulado. Sí. Volviendo a lo que estaba diciendo, cualquier otra consulta, háganla por el chat, es para mantener un poco la estructura, para que no vayamos yendo a otras preguntas, porque hay varias más que ya la han hecho. Okay. Si tenés alguna otra pregunta, pasala por el chat directamente. Dale, gracias, Pedro. Y cualquier cosa, cualquier cuestión o consulta más técnica, está mi contacto ahí en... Bueno, genial. Te voy a consultar porque me interesa más el armado de un callejero, lo que tenés que poner en cada tabla, que la geocodificación, que yo ya la sé armar con QGIS. Pero por ahí, en el cuando lo llevas a la tabla de puntos CSV o de algún otro programa como Colette, como ODK, tenés que ver qué poner, cómo son las nomenclaturas de los nombres, porque por ahí a veces no te toma todos los datos cuando lo descodificas. Entonces eso era lo que yo quería preguntar, ¿qué toman en consideración? Si toman la numeración lateral de cada lado. El eje de calle obviamente lo toma la mayoría, pero a veces hay casos que toma de un lado y del otro, o sea, no toma el eje, sino está por la izquierda y por la derecha. Bueno, eso era lo que quería consultarte, pero te escribo. Muchas gracias. Sí, porque es muy técnico, después lo hablamos por afuera si querés. Dale, gracias. Dale. Perfecto. Otra pregunta que nos hacían. Juan Pablo preguntaba si hace falta una inversión fuerte en recursos tecnológicos para llevar adelante una IDE. Yo ahí agrego, para hacer una pregunta más general sobre lo mismo, en el caso de que no se tenga que hacer una fuerte inversión, o cómo podría ser posible consolidar una infraestructura de datos espaciales en ciudades más pequeñas. Hablo desde el punto por ahí que yo conozco de mi ciudad, Asencan, son 6.000 habitantes, hay otras localidades chicas del pueblo. ¿Cómo pueden, o si está al alcance de ellos, poder generar una infraestructura de datos, teniendo en cuenta por ahí la escasez de recursos humanos muchas veces y también tecnológicos y de capital? Bien, arranco por lo último. Lo tecnológico no es tanto, al menos para consolidar una IDE. Nosotros en Santa Fe arrancamos con una PC de escritorio como servidor de mapas y de información geográfica. Tecnológicamente no requiere de tanta inversión. Diría que casi no requiere de mayor, no es relevante esta inversión en tecnología. Lo que sí se requiere, bueno, es la voluntad política. Eso es fundamental, porque con la voluntad técnica no basta. La voluntad técnica se va diluyendo en el tiempo, se desgasta, se va, se mueve, etcétera. Se requiere voluntad política. Y después, en cuanto a la dimensión, a lo pequeño de la dimensión de la extensión del territorio, bueno, se releva lo que hay, lo que puede haber. Hay que ver cómo es la estructura de ese municipio, qué información tiene o puede tener, y después lo que hay hoy en día. Bueno, después se deben entablar vínculos con los organismos provinciales en siguiente nivel. Tienen que siempre una IDE municipal o local debe interactuar con su IDE superior de una manera muy hermanada. Y siguiente es con la IDERA, la Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina. Hoy ofrece cursos, ofrece capacitaciones, ofrece información, también vínculos con otros organismos para justamente fomentar esto. Ellos quieren que se acreciente esta red de infraestructuras de datos espaciales, por lo cual, con voluntad, hay actores que
que pueden ayudar a consolidar, a generar y a poner en funcionamiento las IDES, sea cual sea su dimensión. Perfecto. Leonardo pregunta si sería pertinente también pensar e integrar en una posible IDE municipal de Paraná a las localidades vecinas que conforman el Gran Paraná, dado que muchos servicios son compartidos, por ejemplo, el transporte público. Sí, esto es, bueno, yo cuando mostraba las redes colaborativas y las pirámides, uno no está aislado, no somos islas, sino que interactuamos con otros actores, tanto de nivel superior, inferior, como niveles paralelos. Entonces, sí, es fundamental interactuar, establecer lazos, y bueno, si todos hablamos este mismo idioma, podremos interoperar de manera natural y ofrecer información que sea continua, siguiendo la continuidad, valga la redundancia, del terreno, es decir, municipios colindantes que tienen información continua, bueno, tranquilamente pueden interoperar y cada uno hará foco en lo que requiera. Pero las IDES vienen a facilitar eso. Milan pregunta, dice, las tecnologías de construcción tipo BIM serían un buen complemento para la IDE. ¿Qué se tendría que tener en cuenta para que la generación de la información sea compatible con el resto de la información geográfica de la IDE? Business Intelligence, Milan. Respondo con el audio directamente. No, el tipo de construcción que tiene todos los servicios ya incluidos en el mapeo. Uh-huh. Sí, a ver. Se refiere a Revit, exactamente. Sí. Bueno, eso. Sí, en realidad todo lo que sea interoperable, hoy en día nosotros en Santa Fe estamos integrando nuestros servicios a otros productos, bueno, yo citaba Business Intelligence o productos integrales como Metabase, de análisis de grandes volúmenes de información, y se puede tranquilamente porque justamente los estándares trascienden las tecnologías. Hoy en día, al hablar de grandes volúmenes de datos, estos datos tienen en su mayoría componentes geográficos que ya no pueden estar acotados a una sola tecnología. Entonces, eso es real, se sabe, y de hecho funcionan de manera integral, según la necesidad. Marina consulta, ¿qué pasa con la seguridad de la información de las IDES? Se refiere a su libre disponibilidad, la posibilidad de que haya hackeos. Bueno, en cuanto a lo que es los datos sensibles, bueno, primero, cada productor de información geográfica es responsable, propietario de sus datos. Ese productor decide qué información se publica y qué información no se publica. Entonces, esta información puede ser resguardada localmente, es decir, directamente no se publica, o bien existen lo que se llaman proxies de seguridad, o sea, productos que permiten establecer distintos niveles, distintas matrices de seguridad para proteger desde un objeto geográfico puntual, es decir, una celda de información, a registros de información, a capas de información. Es decir, la seguridad es un tema que existe y que hay tecnologías para implementarla. Hay servicios, por ejemplo, que son solo de visualización, es decir, el usuario ve los mapas, los navega, consulta esa información, la que es consultable,
pero no puedes descargarla. Por otro lado, puede que datos sensibles directamente no se publiquen, como ser domicilios, etcétera. Bueno, en lo que es datos impositivos también, eso se cuida mucho, pero insisto, las tecnologías lo contemplan, y pues bueno, el productor decide qué se publica y cómo, y los niveles de seguridad. Bien. Luis preguntaba si existe actualmente una IDE en la provincia de Entre Ríos y en el municipio de Paraná. Bueno, abajo ya le respondieron. Entre Ríos tiene su infraestructura de datos espaciales, se llama IDER, y en el municipio, bueno, esperemos que lo tenga a través del proyecto que presentaron desde el bloque Paraná Futura, que ingresó hace unas semanas al HCD y bueno, necesita todo su tratamiento legislativo. A su vez pregunta Luis si hay alguna obligatoriedad de generar información por parte de cada organismo. Eso, si querés, podés responderlo, si Pedro, por ahí. ¿Cómo? Disculpa. Si hay alguna obligatoriedad de generar información por parte de cada organismo. Eso es lo que yo decía, la parte de bueno, voluntad política y reglamentación. Cuando yo mencioné las 3 dimensiones, dije que la dimensión de gestión era la más importante, y dentro de la dimensión de gestión está la parte esta de invitar a los organismos a que provean información, la mantengan, y bueno, y que velen por su seguridad. La voluntad política facilita esto, o sea, facilita que no existan islas, que la información se ofrezca a través de productos y servicios. Una vez que una IDE, que el concepto está entendido y que una IDE comienza a andar, ya está instaurada, bueno, esto cada vez se hace menos necesario, pero al comienzo yo también había citado 2 conceptos, que uno era la parte del cambio de actitud. También yo hablo por experiencia, porque sí, los organismos en sus distintos estratos, sus nodos, tienen cierta sensibilidad sobre el información. Algunos sí, algunos no, o sea, esto no lo generalizo, pero por ahí, por la forma de trabajar, tienen cierta información que es accesible solamente por el organismo en sí, ya sea porque tuvieron inconvenientes cuando necesitaron información de otro organismo y este no se la proveyó, y por muchas otras situaciones, o sea, por falta de una regulación, por falta de esta voluntad política, por ahí esto se complica, y sí, es necesario, al menos en principio, cuando la IDE se está iniciando, que haya una reglamentación, una invitación con voluntad política. Solamente para agregar a eso, en el caso del proyecto que el bloque Paraná Futura presentó, tiene esa invitación de alguna manera a la obligatoriedad de generar información que pueda, mejor dicho, obligatoriedad a compartir la información generada, porque hoy sabemos que mucho se genera, pero poco se comparte en este caso. Y tengo que admitir que fue un poco también un énfasis que nos hiciste vos, Pedro, que esté bien explícito en la legislación, para que de esa manera la voluntad política se quede bien expresada. El concepto el concepto por ahí de que la información es pública, sacando de lado lo sensible, pero la información es pública, o sea, información es de todos, y que nos tiene que servir a todos, por ahí no está tan instaurado, y eso es lo que este espaldarazo político debe invitar a andar. Una vez que eso anda y que todos vemos los beneficios,
ya no es necesario. Bruno consulta, dice, desde mi parecer noto que hay una falta de integración entre el sector público y el de los sistemas de información, al menos eso ocurre en nuestra provincia. ¿Cómo es en tu caso particular? Bueno, mi caso particular es Santa Fe y no, lo que es, existe lo que es la Secretaría de Tecnología de Información, que tiene sectoriales los distintos organismos, y se trabaja, yo soy informático y trabajo con gente, productores del Ministerio de Producción que no son informáticos. De hecho, yo, si me permiten, había dejado, iba a evaluar con una cuestión de tiempos, unas capturas de pantalla de otros trabajos que no son de gestión municipal, por eso los dejé para lo último. Díganme si lo ven. Es un solo slide. ¿Ven ahí 3 mapas? No, ahí está. Ahí está cargado. Bueno, esos son trabajos que se hicieron con el Ministerio de Producción. Esos profesionales no son informáticos. Nosotros lo que hicimos fue facilitarle el soporte informático, porque eso requiere mucho procesamiento. Eso que ustedes ven ahí son mapas que son navegables al detalle, pero es producido. El productor de esta información conoce ese dominio, nosotros lo desconocemos, y él conoce la parte tecnológica, que es la que nosotros conocemos, y le damos soporte. Es decir, los trabajos son mancomunados, todos trabajamos tiramos para el mismo lado, así que sí, estamos muy, muy integrados con los distintos profesionales, y una idea busca eso, integrar a los distintos especialistas de las distintas áreas. Cada uno desde su lugar hace aportes de igual relevancia. Bien. Emma preguntaba si podíamos dejar un mail de contacto tuyo, Pedro. Si te parece, lo tenías puesto en el primer slide, ahí está. Así que ahí queda por si alguien quiere hacer una consulta puntual. Emma ya había expresado de poder hacerlo, así que ahí está el mail de Pedro para que puedas escribir. Maya Rodríguez pregunta, ¿por qué motivo no aprobarían un proyecto como el que presentaron? Marina le respondió, y es un poco la respuesta, es voluntad política. Al menos desde la parte del Consejo, si está Anabel o Emiliano, quizá pueden expresarlo ellos, pero un poco nuestra idea es que se vote y que se pueda construir, pero bueno, también hay que convencer al resto. Por ahí, para el que no sabe, nosotros son 2 concejales de 15, por lo tanto somos minoría, y bueno, eso necesita también un poco de acompañamiento del resto. No sé si Anabel o Emiliano quieren agregar algo a la pregunta, sería más... No, simplemente mencionar que, bueno, creemos como bloque en el trabajo legislativo, donde los proyectos se trabajan con el resto de los bloques, como comentaba Pablo, con el resto de los concejales, dependiendo de la comisión en la que caigan estos proyectos. En el Consejo, para quienes no conocen, existen 15 comisiones y los proyectos se derivan según la temática en 1, 2 o a lo sumo 3 comisiones. Cada comisión está compuesta por 7 concejales, de los cuales 4 son del oficialismo y 3 de la oposición, 1 por cada bloque. Nosotros, como les dije al principio, creemos en el debate legislativo, en debatir los proyectos en comisión. Estamos abiertos a que el debate abra las puertas a que el resto de los concejales haga también, ¿por qué no?, alguna sugerencia de modificación. Siempre sostenemos que no tenemos la verdad absoluta de las cosas y que podemos equivocarnos como humanos, como cualquiera, y aceptamos las críticas constructivas que se quieran hacer al proyecto, y esperaremos que se dé ese debate en comisiones. Por ahí suele, digamos, manejarse el debate no precisamente en comisión, sino a través de la informalidad de un mail, por ejemplo, entre distintos concejales, pero bueno, eso
depende de cada concejal, digamos. Así que también una de las ideas era invitarlo a Pedro al debate en comisión para que él pudiera también sostener la parte técnica del proyecto. Y esperaremos, obviamente, que pueda aprobarse porque es una herramienta necesaria y ojalá podamos aprobar este proyecto en este año legislativo, pero bueno, de no ser así, probablemente lo volveremos a presentar más adelante. Bien, gracias, Anabel. La última pregunta que queda es también de Maya Rodríguez y pregunta: ¿qué sector o qué área de la municipalidad se encargaría de llevar a cabo este trabajo? Creo que también, bueno, puede ser más amplio. Un poco, Pedro, lo mostrabas hoy en estos mapas y decías, no son profesionales informáticos los que generaron mucha parte de esa información. Sé que también hay otras áreas que utilizan sistemas de información geográfica. Por mi trabajo también estoy de cerca con cuestiones culturales y sé que existe el sistema de información cultural argentino y que debe estar integrado también a IDERA. Así que, bueno, ¿cómo se lleva un poco adelante el trabajo en relación con distintas temáticas, distintas áreas? Bueno, de acuerdo en cuanto a la pregunta específica de dónde sería adecuado ubicar o poner la referencia de la IDE, por lo general, dado que el soporte es básico, es tecnológico, se suele designar a las áreas de informática. Por ahí puede ser, conozco casos que están en modernización, en otros están en infraestructura, depende, en el caso puntual del municipio, no tengo la respuesta. Creo que más allá del lugar específico de dónde residiría la sede, más allá, más importante, está en la reglamentación y en determinar o instruir a que todos los organismos participen, más allá de donde esté la sede física. También dar a conocer y que quede bien claro el concepto de que si bien hay una sede física, la IDE son todos los participantes. Y no es cliché, sino que es realmente así. Si cierto organismo no provee información geográfica, el soporte tecnológico no tiene nada para mostrar, y viceversa. Si no hay un soporte tecnológico, los organismos no se pueden comunicar e intercambiar información y hablar este mismo idioma. Entonces, realmente la IDE es una red a un mismo nivel, y los profesionales, esas múltiples disciplinas, también están a un mismo nivel, cada uno aportando vital conocimiento desde su rol. Y después, ¿dónde vaya a tener su sede física? No sabría, no tengo la respuesta. Sí les puedo decir que, bueno, que es importante esta formalización como para que comience a andar la rueda y que deje de ser una suma de voluntades. Tenía desactivado el micrófono. Dos preguntas. Dice, Jessica pregunta si se contempló trabajar la temática en vinculación con la Facultad de Ingeniería. Bueno, es todo un proceso de sensibilización de alguna manera que se debe, podría decirse, la gestión del proyecto de ordenanza. Evidentemente, con la situación actual se vuelve a veces un poco complejo tener las reuniones presenciales que uno quisiera,
pero un poco la idea es seguir relacionándose no solo con la facultad, sino también con otros organismos. Un poco Pedro acaba de decir la importancia de la interrelación. Nosotros, digamos, el bloque como impulsor de la temática y del proyecto, pero después también la municipalidad como parte del trabajo de consolidar la infraestructura. A su vez también Jessica pregunta, dice, bueno, pregunta surge en relación a la anterior, porque desde el municipio de Oro Verde, junto con docentes y estudiantes de la carrera de Ingeniería de Transporte, se están realizando trabajos que sumarían a la temática. Ah, bien. Bueno, ahí tomamos un poco nota, por lo menos desde el consejo, como para empezar a tener una relación más fluida, pero sí, es un poco la idea siempre de poder encontrarse con otras instituciones que puedan sumar, instituciones y personas, en el caso de Pedro, ¿no?, que puedan sumar al proyecto. Como siempre, y explicó Anabel también hace un momento, el trabajo legislativo es un poco arduo, digamos, no es solamente el hecho de preparar el proyecto, sino después también todo el debate, donde también pueden participar otras instituciones. Si hay alguna otra pregunta. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, dejamos un minutito por si alguno quiere hacer otra pregunta. Si no, ya estaríamos cerrando. Estamos bastante bien de tiempo. Así que aprovecho para volver a agradecer a Pedro por la participación y por preparar esta charla. Creo que fue más que nada didáctica, digamos, ¿no? Leonardo Dietrich dice, en la gestión anterior existía una oficina que se denominaba Sistemas de Información Geográfica, la cual tenía información pero muy fragmentada y desactualizada. Sabemos que hace 2 gestiones se quiso crear una especie de infraestructura de datos que después se dio de baja o una cosa así, como una iniciativa del Ejecutivo, no como un proyecto de ordenanza. Quizá no era específicamente, tomando los conceptos que usó Pedro para definir una infraestructura, no era precisamente una infraestructura, sino una especie de portal de información donde se cargaban algunas cosas. Actualmente hay una dirección que se dedicaría a sistemas de información geográfica, pero es complejo saber bien si está funcionando o no. Por lo menos en la orgánica existe. No sabemos si está tomando por ahí un trabajo, digamos, puntual. Información existe, por lo menos desde la municipalidad se genera, pero bien como decís, está fragmentada y desactualizada. Maya dice, tenía entendido que desde Catastro se estaba llevando a cabo, pero digitalizaban otro tipo de información. Puede ser, es uno de los lugares que más genera información que puede ser geolocalizada. Tienen varias cosas digitales, pero bueno, falta todavía la integración, ¿no? Santiago Acota, importante decir que si esto se aprueba como ordenanza, será una política que trascienda la gestión. Exactamente, un poco la idea es esa, poder trascender y que no suceda esto de, bueno, viene otra gestión y dice, hasta acá se acabó porque era una cuestión política, nada más. Bueno, creo que si no hay más preguntas, vamos a cerrar acá. Armando, ¿te gustaría hacer un cierre, algo final, digamos, para dar como un cierre formal a la charla? Armando, no sé si está... Yo lo veo acá, pero no sé si está escuchando. Ahí habilitó el... Se me había cortado. Sí. No, bueno, quería agradecerles a todos por la participación. Realmente nos pone en estado de situación de esta cuestión, Pedro, así que te agradecemos muchísimo por todo lo que nos contabas. Nos abre también esto de la necesidad de ir trabajando con municipios, la cuestión de esto que plantean, por ejemplo, el tema del transporte es fundamental, siendo que hay otros municipios que ya están trabajando, ya nos llevan años,
trabajando en esto, diciendo que nosotros la capital de la provincia, esto que implica, ¿no? Es algo bastante terrible, y en la provincia también, ni hablar, porque no se han alcanzado todavía los estándares que llevan, por ejemplo, Santa Fe, lo que nos mostraba Pedro. Es un muy buen estado de situación, nos moviliza muchísimo, y bueno, con este proyecto que se ha presentado en España, no sabemos si se va a hacer así, pero bueno, se pondrá en evidencia si es que nos acompaña, porque el proyecto es realmente, como veíamos, va a hacer mucho bien en la ciudad de Paraná, y bueno, queremos que esto se replique también en otros lugares de la provincia, ¿no? Ahora que estamos con el proceso de expansión del partido en la provincia, también queremos llevar este tipo de ideas a toda la provincia. Vemos que Entre Ríos es bastante estancada hace muchos años, y queremos aportar un poco de empuje para que todo el potencial que tiene Entre Ríos se vea reflejado en programas de gobierno y en propuestas concretas que nos cambien la vida para bien a todos, ¿no? Esa es un poco la idea. Así que, bueno, Pedro, nuevamente muchas gracias, y a todos los que han participado también por acompañarnos en esto. Bueno, como cierre, les agradezco a todos. Estoy leyendo todos los comentarios. Yo soy un ciudadano paranaense que hice mi carrera profesional en la vecina provincia, pero bueno, vivo acá y quiero que la ciudad y la provincia mejore, y esta es una herramienta que es indispensable, que no requiere de grandes inversiones económicas, que busca la suma de profesionales, y que el beneficio es para todos, el beneficio es para la ciudadanía. La verdad que es una necesidad que contemos con una IDE. Nada más. Así que les agradezco, y bueno, tienen mi contacto. Yo me gusta, soy un apasionado del tema, y me gusta generar aportes, me gusta despertar el interés en los demás, y bueno, cuando hay un interesado que me contacta, me gusta mucho ayudar e intercambiar también, aprender también. Así que bueno, espero no ser la última vez que nos contactemos, y les agradezco muchísimo y quedo a disposición. Muchas gracias, Pedro. Bueno, de esta manera entonces finalizamos este Ateneo. Muchas gracias a todos los que participaron. Muy amable, hasta luego a todos.